La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Por fe, Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron al mandamiento del rey. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Gloria a Dios. Pues vamos a orar una vez más, vamos a pedirle a Dios que Él bendiga nuestra vida con su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vez más nos acercamos a ti, Dios de los cielos, agradecidos contigo, porque nos concedes, Padre mío, poder tener tu palabra, Señor, en nuestras manos y así también poder escucharla, Padre eterno. Te rogamos que nos ayudes a oírla atentamente, a oírla con atención, y que, Padre de los cielos, no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que también seamos hacedores de tu palabra, que oigamos tus mandamientos y los pongamos por obra, Dios eterno, porque eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Hijos obedientes, hijas obedientes a ti, Señor, a tus mandamientos. Si obedecemos tus mandamientos, seremos tus amigos. Tu palabra dice: vosotros sois mis amigos si hiciere las cosas que yo os mando. Ayúdanos a obedecerte para ser amigos tuyos, Padre. Y así, Dios, ponemos nuestra vida en este momento para oír tu palabra. Rogamos por los que están en casa también, para que los toques, para que, Dios de los cielos, pongas un oído atento, Padre mío, en ellos, Señor, y un corazón dispuesto, y que así, Dios mío, todos oigamos tu palabra bendita, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Debo decirles a ustedes, hermanos, que Moisés es uno de los personajes más importantes de la Biblia. No quiero decir que el más importante, pero uno de los más importantes en la Escritura, ya que Dios lo eligió como líder para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, hermanos. Y por supuesto conducirlo hacia la tierra prometida de Canaán y darle la ley de Dios. Así que Moisés, hermanos, juega un papel muy importante en la historia de la Biblia, en la historia del pueblo del Señor. Pero vayamos a donde todo comenzó en la vida de Moisés, donde nos muestra precisamente la fe en las decisiones. Moisés nos demuestra la fe en las decisiones. Todos nosotros tenemos que tomar decisiones a diario. Todos nosotros tomamos decisiones para nuestra vida. Los padres tienen que tomar decisiones para su familia, para sus hijos, ¿verdad? Los que trabajan tienen que tomar decisiones en el trabajo. Los que estudian, decisiones también en la escuela, frente a los amigos. Y bueno, todo mundo, hermanos, pequeños y grandes, tenemos que aprender a tomar decisiones. Y quiera Dios que en cada una de las decisiones que nosotros tomemos, la fe también sea parte de nuestras decisiones. Moisés entonces nos demuestra la fe en las decisiones. Según el libro de Hebreos, hermanos, nos dice que todo comienza con la fe de sus padres. El versículo número 23, hermanos, que vuelvo a leer, dice el versículo así: por fe, Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron al mandamiento del rey. Así que la fe, hermanos, en la vida de Moisés, en la trayectoria de Moisés, no comienza solo con Moisés mismo, sino comienza con sus padres.
Qué bueno es que un niño que viene a este mundo, que nace en este mundo, pueda ser un niño cuyos padres también ejercen la fe en Dios, que tienen fe en Cristo Jesús. Entonces leemos nosotros: por la fe Moisés fue escondido por sus padres. Los padres de Moisés, hermanos, mostraron fe cuando percibieron que el niño era favorecido de una forma especial por Dios, y tomaron medidas de fe para salvarle la vida a pesar del peligro, porque corrían peligro ellos como padres al desobedecer el mandamiento del rey, y corría peligro el niño. Recordemos que en ese tiempo, en ese momento, el faraón había mandado a matar a todos los niños hebreos. Ya desde entonces se podía visualizar el ataque del enemigo contra el pueblo de Dios. En el tiempo del Señor Jesús también fue un caso muy similar. Por eso también encontramos que Moisés, el tiempo de Moisés y Moisés mismo, es un tipo del Señor Jesús también, porque en el tiempo de Moisés, Faraón se ensaña con los niños mandando a matarlos, y en el tiempo del Señor Jesús fue exactamente lo mismo. Bueno, hermanos, los padres de Moisés mostraron fe cuando vieron que ese niño tenía el favor de Dios de una manera muy especial, y tomaron medidas para salvar su vida a pesar del peligro. La Biblia textualmente dice que le vieron hermoso, pero hermanos, ya hemos comentado que hermoso no solo se refiere al aspecto físico. La Biblia no nos describe si Moisés era un hombre como David, por ejemplo, que la Escritura describe que David era rubio y de hermoso aspecto, de hermoso parecer. Entonces encontramos que Dios mismo, a través de la palabra de Dios, a través de su palabra, dice que José era hermoso, que era bello, que era lo que ahora nosotros decimos, pues era guapo, era bien parecido. Lo mismo también la Biblia nos habla de Saúl. Dice que era un hombre fuerte, muy bien parecido. Pero hermanos, tenemos nosotros que también, por ejemplo, la vida de a Samson también se le describe como un hombre pues bien parecido, con un cuerpo muy bien formado, atlético. Y bueno, hermanos, la Biblia nos describe de personas muy bellas, muy hermosas. Tal es el caso, por ejemplo, de Rebeca. La Escritura nos la describe como una mujer muy bella. Encontramos el caso de Ruth también. Nos habla de que era una mujer muy guapa, muy hermosa. Hermanos, encontramos también a Esther, otra mujer muy bella. Pero a Esther también la Escritura la describe no solo bella por fuera, sino bella también por dentro. Lo mismo que Ruth. Entonces ahora encontramos aquí a Moisés. En el Antiguo Testamento no se nos dice que Moisés era hermoso, que era bello, sino que aquí en el libro de Hebreos, San Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que sus padres lo vieron hermoso. Y vaya que si nos vamos al aspecto físico, ¿qué niño no es hermoso? Todos los niños son agraciados, todos los niños tienen gracia. Desde que son pequeños, son graciosos, son buenos. Pero en este caso, cuando hablamos de la palabra hermoso, dice que lo vieron hermoso. Entonces ya comentamos que no solo se refiere al aspecto físico, sino se refiere en carácter, en trato, hermoso en carácter, hermoso en trato, hermoso en sentimientos, hermoso en valores, hermoso en espíritu. Y podríamos seguir mencionando más cualidades en las que Moisés, de alguna manera, sus padres por la fe, ¿verdad?, lo vieron hermoso. Y eso por la fe, porque ellos ¿cómo sabían cuando Moisés creciera? ¿Cómo sabían si él iba a ser hermoso y bello ya cuando fuera grande? Nadie sabe. Los padres, por ejemplo, ellos procrean hijos y tienen hijos pequeños y los educan de la mejor manera. Quizá con dificultades, quizá con contratiempos,
quizá con ciertas dificultades dijimos, pero los crían, hermanos, de una manera de lo mejor posible, que no les falte nada, con la mejor educación, ¿verdad? Con el mejor trato, para hacer de los hijos unos hijos bellos y hermosos. Pero, hermanos, muchas veces los hijos cuando crecen, entonces los hijos se vuelven rebeldes, se vuelven necios. No todos, por supuesto, pero hay algunos que crecen de esa manera, siendo rebeldes, siendo desobedientes, siendo ingratos con los padres. Y bueno, crecen de otra forma, de una manera como no fueron educados. ¿De dónde aprendieron esas cosas? Bueno, el mundo obviamente hace que ellos adquieran costumbres y tradiciones y cosas que los padres no les enseñaron. Sin embargo, aquí vemos que sus padres, los padres de Moisés, dice, lo vieron hermoso y lo vieron hermoso por la fe. Ellos vieron por la fe a Moisés ya crecido y adulto, siendo un hombre ejemplar, un hombre con buen carácter, con buen trato, con buenos sentimientos. La Escritura, por ejemplo, en el libro del Antiguo Testamento, describe a Moisés como el hombre más manso de todo ese tiempo, dice. El hombre más manso, dice, no hubo otro hombre manso como Moisés. Era un hombre noble, con buen carácter, con buenos sentimientos. Y eso sus padres ya lo habían visto por la fe. Por eso dice, viendo este niño hermoso, y lo guardaron 3 meses, dice, y lo cuidaron y le salvaron la vida, porque dijeron, algún día va a ser algo grande. ¿Por qué? Porque es hermoso, porque trae la gracia de Dios, porque el favor de Dios es sobre su vida. No puede morir, a diferencia de los demás, porque los demás podrían haber sido hermosos físicamente, pero no hermosos en el espíritu, no hermosos interiormente. Moisés en este caso era hermoso interiormente, hermoso en sus sentimientos, hermoso en sus valores. Y esto comienza desde los padres, porque cuántos padres hoy en día, hermanos, ven a sus hijos y entonces ahora incluso los mismos padres declaran de sus hijos, pues pobrecito de mi hijo, ¿verdad? O pobrecita de mi hija, ojalá y le vaya bien en la vida, pero yo lo dudo, ¿verdad? Así llegan a decir los padres. Yo dudo que le vaya bien, yo dudo que, bueno, hermano, no está viendo a sus hijos con los ojos de la fe. Ya muchas veces les he dicho a ustedes, Dios mismo le dice a Moisés, tus hijos serán como las estrellas, ¿verdad? Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que considerar, hermanos. Que Dios obre en la vida de nuestros hijos y tenemos que aprender a verlos con los ojos de la fe, como los padres de Moisés. ¿Por qué Moisés logra grandes cosas en la vida? Porque desde el principio sus padres ya estaban inyectando fe en la vida de Moisés, desde el principio. Aún puedo imaginar antes de que naciera, ya la fe estaba abarcando la vida de Moisés. Desde que era embrión, como dijo el salmista David en el libro de los Salmos, mi embrión vieron tus ojos. Y ya desde que era embrión, ellos ya inyectaban fe a la vida de su pequeño Moisés. Pues la Biblia ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que había hijos que nacían por la fe, como el caso de Sara, como el caso de Abraham, que tuvieron un hijo, tuvieron a Isaac y lo tuvieron por la fe. Pues yo creo que Moisés también nació, hermanos, por la fe en un tiempo, hermanos, difícil, en un tiempo donde un niño nacer no era sencillo. Y sobre todo decimos nosotros si era varón, ya que el faraón, hermanos, dice la Escritura que el pueblo de los hebreos se estaba multiplicando. En ese entonces se multiplicaba de manera enorme, se multiplicaba rápidamente y Faraón comenzó a tener miedo del pueblo hebreo. Sus consejeros del Faraón dijeron, el pueblo hebreo se multiplica de manera muy rápida y si estos hebreos, dice, un día se ponen de acuerdo y se levantan contra nosotros, nos destruyen porque son demasiados.
El faraón entonces tuvo temor, tuvo miedo y dijo a las parteras, ordenó a las parteras diciendo: cuando las mujeres hebreas den a luz, verifiquen, dice, si es una niña, déjenla vivir, pero si es un varón, mátenlo. No queremos ya más varones, no queremos hombres fuertes, no queremos que los hebreos crezcan y se engrandezcan, no queremos que un día se levanten como guerreros. Entonces, Moisés nacer en un tiempo de ese tamaño no era fácil para Moisés, se necesitaba fe. Y aunque él era muy pequeño, pero allí la fe entonces comenzó desde sus padres. Y la Biblia dice que entonces las parteras, Dios tocó el corazón de las parteras porque los niños nacían y las hebreas daban a luz a hijos, tanto hombres como mujeres, y la escritura dice que aún las parteras también colaboraban con la obra de Dios porque no hacían daño a los niños. Y cuando el faraón entonces se dio cuenta de esto, ¿verdad? Entonces mandó a traer a las parteras y dijo: ¿por qué hacen eso? ¿Por qué desobedecen el mandamiento que les di? Y las parteras entonces su argumento fue: es que cuando las hebreas son muy fuertes, son mujeres fuertes, que cuando nosotros llegamos ellas ya dieron a luz, ya el niño ya nació. Y así entonces, hermanos, finalmente la vida de Moisés fue preservada por parte de sus padres, hermanos, pero ellos veían por la fe, veían a un hombre ejemplar, a un hijo ya adulto, lleno de la bendición de Dios y con grandes cualidades. Todo comienza con los padres. Y bueno, hermanos, ¿qué es lo que inyectan en la vida de sus hijos? Y luego entonces, ¿verdad? Termina diciendo el versículo que no temieron al mandamiento del rey, hermanos. A pesar de la orden de Faraón de matar a todos los niños hebreos, los padres de Moisés encontraron en la fe la fuerza para obedecer a Dios antes que al Faraón. Y eso es lo que cada uno tiene que ver como padre de familia, como hombre de la casa, como madre de familia. Tenemos que encontrar la fuerza en la fe para obedecer a Dios, para obedecer su palabra, para hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo por encima de todo lo demás, porque eso es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos. Nuestros hijos no aprenden, hermanos, lo que nosotros les hablamos meramente, sino lo que ellos ven de nosotros. Y entonces el versículo número 24 nos habla acerca de esa fe de Moisés en la corte de Faraón. Ya ahora, hermanos, eso desde niño Moisés ya fue procreado en la fe, nacido en la fe, educado en la fe, hermanos, pero ahora ya adulto. Los años pasaron. Los años habían avanzado y ahora vemos nosotros en el versículo 24 a un Moisés ya adulto, un Moisés ya crecido, pero que la fe no se había acabado en él, no se había ido. Entonces dice aquí el versículo 24, por fe, ahora sí, por fe Moisés, hecho ya grande. Los años habían pasado. Moisés ahora ya no dependía de sus padres, sino de él mismo, tomando sus propias decisiones. Y entonces dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Entonces, hermanos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recordemos que cuando era pequeño, sus padres, hermanos, ustedes conocen la historia, armaron una canastilla de juncos, dice la escritura, y lo echaron al río, y entonces la hija de Faraón, dice la escritura, estaba ahí lavándose, estaba bañándose en el río y vio aquella cesta y escuchó al niño que lloraba, y ella lo tomó, ¿verdad? Y lo recibió como hijo, lo adoptó como hijo. Pero como ella tenía gente, hermanos, que trabajaba para ella, finalmente dice, mandó a llamar a una de las hebreas para que cuidara del niño. Y resulta que la hebrea que ella llama para que cuide el niño era la misma mamá de Moisés.
Así que entonces ella lo educa con amor, lo educa con afán, le enseña los valores, por supuesto los valores espirituales, los valores de la fe, y es por eso que Moisés crece en esa fe. Y aquí dice que cuando Moisés fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés mostró fe cuando dejó que Dios trazara su destino en vez de dejar que el Faraón lo hiciera. El Faraón, hermanos, en la corte quería encauzar la vida de Moisés hacia una vida de Faraón, hacia una vida egipcia, hacia una vida de pecado. Recordemos que los egipcios eran adoradores de muchos dioses y querían causar su vida hacia allá. Pero Moisés no dejó que esto sucediera. Rehusó, hermanos. Él no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Y esto entonces nos demuestra que Moisés no negoció su fe. Es que la fe no se negocia, hermanos. Hay muchos cristianos hoy en día que tristemente negocian con su fe. Y hermanos, en este caso cambian su fe por otra cosa, hacen alguna cosa y dejan de hacer lo otro. Y eso me he encontrado en todas las iglesias donde hemos nosotros predicado y estado, me he encontrado con eso. ¿Quién les enseña eso a la iglesia? No lo sé. No sé si hay alguien que les enseñe o por sí solos aprenden esa forma de negociar. Pero la fe no se negocia, la fe. No podemos nosotros estar negociando con el mundo o con el enemigo nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, es una fe que no debe quebrantarse. La fe, hermanos, que tenemos en Dios es una fe que está puesta en Dios y que no cambia, ni en las buenas ni en las malas, ni en el día ni en la noche, ni cuando hace frío ni cuando hace calor. No, ni en la enfermedad ni en la salud. La fe en Dios es una fe que no se mueve, hermanos. Entonces, Moisés no negoció su fe. Y les digo a ustedes, hay cristianos que negocian, de pronto dicen, bueno, voy el martes al templo y el jueves ya no, o voy el jueves y el martes no, y así empiezan a negociar. O de pronto alguien dice, bueno, ya hice el aseo ya, aunque yo no vaya al templo. No, es que el aseo es otra cosa. El aseo es servir a Dios, pero el buscar a Dios es otra cosa. Buscar a Dios está por encima de todo. Entonces, hermanos, hay gente, en una ocasión me encontré con una persona, era maestra del grupo de los niños, de uno de los grupos de los niños. Y entonces ella hizo eso, de pronto ya no hizo algo que tenía que hacer porque ella dice, bueno, y cuando yo le pregunté me dice ella, es que, bueno, hermano, yo he aprendido que se puede hacer algo aunque ya no se haga otra cosa, es decir, pues ya hice esto, ya aunque no haga lo demás. No, es que no es así. El Señor no dijo así. El Señor le dijo en el Nuevo Testamento, el Señor le dice a los fariseos, ustedes, dice, hacen esto, dice, acerca de las cosas que daban, dice, ustedes diezmáis el comino y las cosas pequeñas, dice, pero dejan el juicio y dejan la misericordia. Y el Señor dice, es necesario hacer esto y no dejar de hacer lo otro. Es decir que si bien nosotros hacemos una cosa, pero no dejemos de hacer la otra, porque entonces eso es negociar. Yo no puedo decir, bueno, ya oré a Dios hoy, ya aunque no cante al Señor. O ya canté al Señor, ya aunque no oiga su palabra. No puedo yo hacer eso. Hermano, es importante adorar a Dios, ¿sí o no, hermanos? Por supuesto que es importante cantarle al Señor. Dice un himno de los que cantamos, a los hijos del Señor pertenece el cantar. Entonces nosotros le cantamos, pero le cantamos y no por eso decimos, bueno, ya canté aunque no ore. No. Ya cantamos, pero también hay que orar. Y si ya oramos, no podemos decir, bueno, ya oré aunque no oiga su palabra. No, es que necesito oír la palabra de Dios para saber la voluntad de Dios. Todo es importante. No podemos hacer una cosa y dejar de hacer lo otro. No podemos negociar con nuestra fe.
Moisés entonces no negoció su fe. Moisés simplemente, él no dijo, bueno, sigo aquí en la corte de Faraón, sigo aquí en el palacio, pero déjenme adorar a Dios, al Dios de Israel, al Dios de los hebreos. Él no dijo eso. Simplemente, hermanos, él rehusó ser hijo de la hija de Faraón, hermanos, y dejó que Dios, hermanos, guiara su vida por la fe, hermanos. Moisés, hermanos, ¿conocía al 100% al Dios de los hebreos? No, pero por la fe él ya lo estaba viendo y dejó que su vida la guiara Dios. Así que, hermanos, está visto que lo que bien se aprende, dice el dicho, nunca se olvida. Y seguramente la fe que Moisés ahora ejercía de adulto, ¿de quién la aprendió, hermanos? Pues de su madre, porque dijimos que ella fue la que lo estuvo cuidando, la que lo estuvo incluso amamantando y cuidando y educándolo. Entonces Moisés aprendió la fe que su madre le enseñó, y el dicho dice, lo que bien se aprende nunca se olvida. Es como andar en bicicleta. No sé cuántos de ustedes saben andar en bicicleta, pero el que aprendió a andar en bicicleta, eso ya nunca se olvida, hermano. Jamás. Ya aprendemos, aunque pasen los años, apenas, hermanos, ya tiene años que yo no subía una bicicleta, pero un día que fui allá donde están mis hijas y vi la bicicleta que ahí mi hija tiene, y yo dije, podré andar otra vez en bicicleta. Y me subí a la bicicleta. Por supuesto que sabe uno andar en bicicleta. Así que es como andar en bicicleta, nunca se olvida. Así que entonces, hermanos, tenemos nosotros que lo que bien se aprende no se olvida. Y cuando se aprende la fe, no se olvida. Recordemos el caso de Timoteo, cuando San Pablo también le dice a Timoteo, le dice, traigo a la memoria la fe no fingida que había en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Era un hombre de fe, un hombre que había aprendido la fe de generación en generación, y que esa fe, hermanos, no se quebraba, no se negociaba. Lo que bien se aprende no se olvida. Por eso, hermanos, nosotros como padres, ¿qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Nosotros probablemente no tengamos una cuenta bancaria para dejarle a los hijos, probablemente nosotros no tengamos grandes herencias, pero lo que sí podemos dejarle sembrado en el corazón a nuestros hijos es la fe en Dios, porque la fe en Dios es algo que vale mucho más que las riquezas de este mundo. Ahora, hermanos, con razón la Biblia exhorta a los padres ahí en Proverbios, en el capítulo 22, versículo número 6, que nos dice, instruye al niño en su carrera. Así como en este caso la madre de Moisés, que instruía a su hijo, y aunque no tenía toda la libertad para instruirlo, pero ella lo instruía, ella lo educaba, ella le enseñaba. Y cuando él creció, Moisés, hermanos, todavía no existía este versículo de Proverbios 22:6, pero ya Jocabed, la madre de Moisés, lo estaba haciendo una realidad, instruyendo al niño en la carrera cristiana, en la fe cristiana, en la fe de Dios, en la fe de un hijo de Dios. Y cuando Moisés crece, hermanos, entonces Moisés saca a relucir la fe que aprendió de su madre. Qué bueno es entonces que los padres, hermanos, instruyamos a nuestros niños, pero hay padres que no lo hacen, hay padres que no instruyen a sus hijos en la fe, los instruyen en todo, pero menos en la fe. Entonces, hermanos, los enseñan a trabajar, los enseñan a hablar, los enseñan a todo, hermanos, pero no los enseñan a buscar a Dios, no los enseñan a orar, no los enseñan a depender de Dios, no los enseñan a buscar a Dios. Y eso es importante, hermanos. El versículo número 25, hermanos, nos dice de la siguiente manera, porque este versículo número 25 que nos habla acerca de la fe en la corte,
del faraón. Versículo 25 dice: escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, hermanos. Así que está claro el versículo: escogió antes ser maltratado, hermanos. ¿Quién escoge eso, hermanos, en esta vida? Esta decisión, hermanos, por supuesto, esta decisión de Moisés tuvo consecuencias, hermano. Moisés sabía que seguir el camino de Dios significaba ser maltratado muchas veces. Y en vez de gozar de los deleites temporales del pecado, hermanos, iba a ser maltratado, pero él dijo: no importa, pero sigo a Dios, sigo la fe en Dios. Y hermanos, el pecado tiene sus placeres, hermanos, pero Moisés los vio como algo pasajero. Incluso si esto durara toda su vida terrenal, eran pasajeros simplemente. Y en este caso es por eso que Moisés escoge la fe en Dios, aun cuando esto sugiera maltrato para su vida. Ahora nos toca a nosotros, hermanos y hermanas, escoger la vida que queremos nosotros vivir. Una vida de privilegios temporales, una vida de deleites pasajeros, o una vida de fe como Moisés, aunque esto sugiera sufrir un poco de tiempo. Pero hay gente que no quiere sufrir, hay gente que no quiere batallar, hay gente que no quiere, hermanos, padecer. Por ejemplo, tenemos nosotros nuestra reunión el próximo sábado para celebrar los niños y decimos: ¿cuántos van a ir? Y algunos de pastores que están muy lejos, y algunos pueden pensar así, y uno puede decir: sabe, está más lejos el reino de los cielos. ¿Y cuántos quieren ir al cielo, hermano? Entonces, si usted considera que ir al culto, ir a tal iglesia está muy lejos, pastor, ¿cómo voy a ir si está muy lejos? Está más lejos el cielo. Difícilmente va usted a poder llegar allá. Uno tiene que aprender a esforzarse. Por eso la Escritura dice de manera muy clara: el Señor le dijo a sus seguidores, a sus discípulos, le dijo: es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. O sea que al reino de los cielos no se entra, hermano, con el brazo en la cintura. Al reino de los cielos no se entra, hermano, con los brazos cruzados, hermano. No. Al reino de los cielos no se entra, hermanos, chiflando de alegría una canción. No. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero de que entramos, hermanos. Aunque sea en medio de tribulaciones, pero entramos, ¿sí o no, hermanos? Por supuesto que entramos. Pero si esto nos sugiere padecer, pues padezcamos. Que al final de cuentas, hermano mío, tenemos el versículo número 26, que sigue hablando precisamente de este sufrimiento. El versículo 26 dice: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración, hermanos. Eso es vivir por fe. Hermano, el versículo 26 nos dice: el vituperio de Cristo. Escogió eso Moisés. Moisés, hermanos, probablemente no lo sabía en ese momento, pero su decisión de servir a Dios y de seguir al Señor junto con su pueblo lo puso al lado de Jesús, hermano. Por eso les dije, es como un tipo de Jesús. Y luego entonces, hermanos, quien sufrió para dar libertad al hombre. Hoy nosotros sabemos por la palabra de Dios que quien sufre por Cristo también gozará con Cristo en su venida. Gloria al Señor. Así lo dice 2 Timoteo en el capítulo 2, versículo 12. Dice San Pablo: si sufrimos, también reinaremos con Él. Gloria a Dios. Por eso Moisés entonces entendió esto y lo vio por la fe, y Moisés dijo: tengo que aprender a vivir por fe, y tengo que vivir por fe, caminar por fe, mirar por fe, hacer todo por la fe. Y lo hizo desde el principio. Desde que comienza ya su carrera como hijo de Dios, comienza con fe. Si sufrimos, también reinamos con Él. Y aunque vuelvo a decir, como hace un momento, este versículo aún todavía no se escribía y todavía San Pablo ni siquiera estaba sobre esta tierra, pero hermanos,
Moisés ya estaba haciendo realidad este versículo: si sufro con él, también reinaré con él. Gloria a Dios. Y escogió el vituperio de Cristo. Y también, hermanos, primera de San Pedro 4, 13 y 14 nos dice: antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dijo San Pedro, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, pero según nosotros es glorificado. Así que San Pedro dice: bienaventurados sois si escogen el vituperio de Cristo, si escogen sufrir con Cristo. Y entonces, hermanos, hemos padecido por Cristo, sí, en varias ocasiones, en algún momento, pero qué bueno es padecer por Cristo. La Escritura, por ejemplo, dice: el que pierde su vida por causa de Cristo, ¿qué dice? La hallará. Y dice también la Escritura: el que deja padre, madre, hijos, tierras, casas, posesiones, herencias, por mi nombre, dijo el Señor, ¿qué dijo Él? En esta vida recibirá 100 veces más, y en la vida eterna, y en la vida venidera, la vida eterna. Gloria a Dios. Así que, hermanos, escoger el vituperio de Cristo es mucho mejor para nosotros como hijos de Dios. Eso es vivir por fe, dijimos. Ahora, el versículo número 27 nos sigue hablando de Moisés y nos habla de la fe de Moisés cuando se fue de Egipto. Llegó el tiempo en que Moisés abandonó la tierra de Egipto. Versículo número 27 dice: por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ay, hermano, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, dice el versículo. Moisés podía ver con sus ojos naturales el peligro que Faraón ofrecía para su vida al rebelarse contra él. Y entendió el peligro también de quedarse en cualquier lugar cerca de Egipto, porque mientras estaba cerca de Faraón iba a ser perseguido hasta la muerte. Sin embargo, hermanos, eso veía con sus ojos naturales y tuvo que oír, pero sin embargo sus ojos espirituales pudieron ver al invisible con fe. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y entendió que Dios era mucho más grande al lado del que un faraón enojado sentado en su silla real. Dios era más grande. Y Moisés, hermanos, con sus ojos naturales veía a un faraón enojado y dispuesto a destruirlo, pero con sus ojos espirituales veía a un Dios maravilloso, grande, poderoso, que podía sostenerlo y guardarlo. Bendito sea el Señor. Por eso dice el versículo número 27, termina diciendo: y se sostuvo como mirando al invisible. Eso es vivir por fe, hermanos. Hoy en día eso es lo que nos hace falta a muchos hermanos en la iglesia. Ver con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, porque es la única manera como se puede ver a Dios, hermanos, por la fe, hermanos. Hermanos, a Dios se le ve con fe, no con la lógica, hermanos. Porque si nosotros decimos con la lógica humana: ¿podremos llegar al cielo? No, pues ¿cómo vamos a llegar al cielo si no hemos podido llegar ni siquiera a las estrellas? No hemos podido llegar ni a la luna. Nosotros, con la lógica nuestra, con la lógica humana, hermanos, ¿podrás llegar al cielo? No, pues ¿cuándo? Llegamos al cielo por la fe en Dios solamente. Y vivimos por fe. Por eso San Pablo a los romanos escribe diciendo: el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? Por la fe. Así que hay promesa de vida para usted, para mí, para todos los justos hay promesa de vida. Pero ese justo no vive por justo. Ese justo vive porque tiene fe en Dios. Vive por la fe. Alcanza la vida eterna por la fe. Alcanza la bendición de Dios por la fe. Alcanza la gracia de Dios por la fe. Todo lo que tenemos, lo que hacemos, lo que hemos logrado, hasta dónde hemos llegado ahorita, hermanos, ¿por qué lo hemos logrado? Por la fe en Dios. Porque creemos que Dios nos puede guardar. Entonces, hermanos, decimos nosotros, ¿verdad? Mañana haré esto, pasado mañana haré aquello. Pero ¿por qué decimos eso? Por la fe.
Nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, solo por la fe. Ahora, tenemos el último versículo, el versículo número 28, que les invito que lo leamos estando de pie si no les es molesto, y dice así la Biblia: por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre, para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Fíjense ustedes entonces, este versículo es por demás mencionar, es sumamente importante, hermanos. Moisés mostró fe cuando dirigió al pueblo de Israel a celebrar la Pascua en obediencia a la orden de Dios. Y Dios le ordena, hermanos, que establezca ese acto, esa fiesta de la Pascua, y le da ordenanza y le dice cómo se hiciera, y Moisés obedientemente guía al pueblo y lo enseña a celebrar la Pascua en obediencia a lo que Dios le había dicho. Así que por la fe celebró la Pascua, hermanos. Y se necesita fe precisamente, hermanos, para creer que la sangre de un cordero en el lindel de la puerta salvaría a una familia del terror del heridor, del ángel destructor, como se le conoce en el Antiguo Testamento. Y creer que solamente la sangre de un cordero. ¿Cuántos corderos habían matado anteriormente? Muchos. Era una tierra, hermanos, de corderos, era una tierra de ganado, una tierra que ellos acostumbraban a criar ganados, comer de ese ganado que criaban. Y ahora el Señor le dice: tienes que derramar la sangre de un cordero y untar su sangre en el lindel de la puerta, y eso los va a guardar. Y se necesitaba fe para eso. Es como aquí tenemos este florero, y que de pronto el Señor nos dijera: bueno, por las rosas de ese florero tú vas a lograr esto. Y se necesita entonces fe para creer que lo que Dios nos dice, así se va a hacer. Pero hermanos, entonces Moisés muestra fe en esa Pascua, pero Moisés tenía esa fe y guió a su nación a cumplir esa Pascua. Eso lo tenemos registrado en Éxodo, en el capítulo 12, versículo 21 y 22, de manera muy clara. Nos dice, todo el capítulo número 12 nos habla de esto, pero en los versículos 21 y 22, que yo lo leo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de Éxodo, capítulo número 12, versículo número 21 y 22, dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el lindel y los dos postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Solo así van a ser guardados. Y Moisés creyó eso y le enseñó eso al pueblo. Y hermanos, el pueblo obedeció y lo hizo, y fueron guardados de la muerte, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos, hermanos. Aquellos que no compartieron la fe de Moisés, pudo haber alguno, sobre todo los egipcios, que probablemente dirían: ¿cómo es posible que la sangre de un cordero nos va a guardar? La sangre del cordero se hace en comida, quizá debieron haber dicho. La sangre del cordero la podemos guisar de esta manera, pero la sangre del cordero no puede salvar, nunca nos ha salvado. Y aquellos que no compartieron la fe de Moisés y del pueblo de Dios, encontraron a sus primogénitos destruidos después de esa primera Pascua. A la mañana, sus hijos habían muerto, sus ganados habían muerto, sus primogénitos, hasta el hijo del faraón, dice la Biblia. Así que, hermano, tenemos nosotros no confiar en la sangre del cordero de la Pascua. Y hoy tenemos que tener fe no en la sangre de un cordero, sino en la sangre de Cristo Jesús, que puede guardar, limpiar y salvar a nuestros hijos también del enemigo destructor. Y el que no tiene fe
un día verá destruidos a sus hijos en los vicios y en la maldad de este mundo. No muertos físicamente, pero muertos espiritualmente y destruidos por el destructor, destruidos por los vicios, destruidos por los placeres, por la maldad y por el pecado de este mundo. Todo aquel que no comparte la fe de la sangre de Cristo Jesús. Yo quiero terminar diciéndoles a ustedes, porque podríamos seguir hablando de esto, pero quiero terminar diciéndoles a ustedes que hoy cada padre y cada madre de familia ha sido llamado a liderear, a ser líder no de una nación como Moisés, pero sí de una familia que está a su cargo. Su pequeña nación es su propia familia. Y cada padre y cada madre debe luchar como Moisés para llevar a su familia a la libertad del pecado, a la libertad de la maldad, a la libertad de los vicios y a la libertad de la condenación. Y al igual que Moisés debe enseñar a su pueblo, es decir, a su familia, a obedecer los mandamientos de Dios hasta que llegue a la tierra prometida, como lo hizo Moisés con el pueblo de Israel, es decir, hasta que llegue al reino de los cielos. Como verán, mis queridos hermanos y hermanas, esto es un gran compromiso para nosotros los padres de hoy, y es un desafío muy grande, pero eso solo podemos lograrlo por la fe. Una fe que se demuestra en nuestras decisiones que tomamos como Moisés. Ahora la pregunta es, ¿qué decisión toma usted? ¿Seguir disfrutando del mundo o escoge usted el camino de Dios, aunque esto sugiera sufrir en algunos momentos? Mi querido hermano y hermana, decídase usted hoy. El que nos escucha hoy también allá en casa debe decidirse y debe atreverse a vivir por la fe, como Moisés vivió por la fe y alcanzó la victoria gracias a Dios. Así que, ¿cuántos de ustedes quieren vivir por la fe? Una fe como la de Moisés, llevar a nuestro pueblo, a nuestra familia, a los nuestros, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, a la nueva Jerusalén, a los pies de Cristo, a esa patria celestial. Es nuestro compromiso, es nuestro desafío, y tenemos que hacerlo solo por la fe. Así que yo les invito que doblemos nuestras rodillas y clamemos a Dios y le pidamos a Dios que Él nos ayude a ejercer esa fe que necesitamos ejercer hoy para poder vivir el día de mañana. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, nos acercamos ante ti, Señor Dios Todopoderoso. Venimos ante tu presencia gloriosa el día de hoy, Padre mío, en este momento, y rogamos, Padre de los cielos, que tú nos ayudes, Dios mío, a poder vivir una vida de fe. Una fe, Padre mío, como Moisés nos enseña a vivir una fe en las decisiones, Señor. A veces nuestras decisiones no son las mejores, y es por eso, Padre mío, que, Señor, muchos de tus hijos, Señor, aún conociéndote, Padre, van de fracaso en fracaso, de derrota en derrota, van de problema en problema, de situación adversa en situación adversa, y no pueden salir de ahí, Señor, porque sus decisiones los han llevado ahí, Señor. Han tomado malas decisiones, prefirieron disfrutar de las riquezas temporales, de las cosas de este mundo, de las cosas pasajeras, Señor, y dejaron, Señor mío, lo que realmente vale, lo que es para vida eterna. Dejaron tu camino, Señor, dejaron tu palabra, dejaron tu doctrina, tus mandamientos, Señor. Moisés nos enseña que él escogió, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, cuando cualquier niño o cualquier joven o cualquier hombre en ese entonces como hoy podría haber aceptado ese grande privilegio. Para cualquiera, Señor, podría haber significado un privilegio ser hijo de la hija de Faraón, Señor, pero para Moisés no, porque aunque para otros era muy grande ese grado, ese privilegio, para Moisés era más grande gozar de la bendición de Dios, de la gloria de Dios, servir al Dios Todopoderoso, al grande, al único,
al verdadero, aunque en su momento esto le trajo sufrimiento y le trajo padecimiento, y tuvo que huir, y tuvo que estar errante, y tuvo que padecer muchas cosas, pero él prefirió, porque él sabía que, Señor, servir a Dios, esto le iba a traer una mejor remuneración, le iba a traer una mejor satisfacción. Padre, ayúdanos a nosotros también a poder vivir de esa manera, Señor. Es verdad que el mundo ofrece cosas atractivas, cosas bellas a los ojos, cosas que llaman la atención, Señor, pero nosotros estamos seguros, estamos ciertos de que todo lo que es de este mundo se pasa y se termina tarde o temprano, no es eterno. Lo único que es eterno eres tú, Señor, es tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. El que está en Cristo, dice tu palabra, permanece para siempre. Ayúdanos, Dios mío, a escoger, Señor mío, caminar en tu camino, a escoger a vivir una vida espiritual, una vida cristiana, una vida en obediencia a ti, Señor. Ayúdanos a escoger estas cosas, Señor. Ayúdanos a salir y huir de la tierra de Egipto, porque en Egipto, Señor mío, hay pecados. Egipto es símbolo del pecado, Señor. Así como Moisés tuvo que salir de esa tierra, ayúdanos a nosotros también a salir de ese Egipto espiritual, de ese Egipto lleno de pecado y de maldad, y a huir a donde estás tú, Señor, a encontrarnos contigo. Aunque sea ya en el desierto, ayúdanos a encontrarnos contigo. Queremos ver tu gloria, Señor. Así como Moisés vio, Señor, la gloria de Dios allá en aquel monte, en medio de esa zarza. No lo vio en Egipto, no lo vio en la gran ciudad, no lo vio en la corte de Faraón. Lo vio allá en la montaña, en la soledad. Lo vio, Señor, allá entre el monte, entre las peñas, Señor, pero Él prefirió ver tu gloria. Así a nosotros, ayúdanos, Dios, a ver tu gloria, a ir a donde estás tú, a encontrarnos contigo, Señor. Oh Padre mío, en tus manos ponemos nuestra vida, Señor Dios Todopoderoso, y Padre de los cielos, ayúdanos para poder vivir en fe y cubrirnos, Señor, no ahora con la sangre de un cordero, sino en la sangre de Cristo Jesús, el cordero que quita el pecado del mundo, ese cordero sin mancha y sin contaminación, con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Cúbrenos con esa sangre, guárdanos del devorador, guárdanos del destructor, guárdanos a nosotros y a nuestros hijos, Señor, que podamos estar cubiertos bajo la sangre de Cristo Jesús, y que nada ni nadie, Señor mío, pueda tocarnos ni hacernos daño, porque la sangre de Cristo nos guarda de todo mal. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, por favor. Y finalmente, Padre, ayúdanos, Dios, para poder llevar, Señor mío, a nuestra familia a que pueda alcanzar, Dios mío, llegar a la meta, así como Moisés llevó al pueblo a la tierra prometida, Señor. Hacia nosotros, ayúdanos para que llevemos a nuestra familia, a nuestros hijos, a tus pies. Los llevemos, Señor, a ese lugar de reposo, a ese lugar donde está tu presencia, a ese lugar donde tu gloria brilla, Señor, a ese lugar donde tu bendición no falta, Padre eterno, a ese lugar, Padre de los cielos, donde tu presencia, Padre mío, lo llena todo, Señor. Ayúdanos a llevarlos a ese lugar de tu presencia, Señor. Yo sé que nos vas a ayudar, porque eso es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos para que tú guíes nuestro camino, Señor, y que nos guardes y nos sostengas en fe, para que podamos mirarte como Moisés se mantuvo, como mirando al invisible. Así nosotros también podamos verte con los ojos de la fe, en el nombre de Jesús. Aunque para otros seas invisible, para nosotros seas real, Señor. Aunque otros no te vean, nosotros podamos sentirte en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Y aunque otros, Padre de los cielos, no puedan tocarte, nosotros, Señor mío, podamos estar junto a ti, Señor de los cielos,
por la fe, en el nombre de Cristo. Pues en tus manos estamos, en tus manos están los que están allá en casa, Señor, y que cada uno, todos, Señor, gocemos de tu gracia y de tu bendición, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.